Reflecting JCC es una instalación interactiva que reflexiona sobre puntos de vista filosóficos y científicos del mundo. Es un proyecto que explora la interactividad y la inmersión del usuario en la obra, creando un espacio narrativo, físico y digital. Los usuarios pueden explorar los pensamientos, las memorias, los sentimientos de una persona tocando los diferentes lóbulos de su cerebro en una pantalla táctil horizontal. En dicha pantalla hay un mapa del cerebro de JCC basado en los mapas de Brodmann. Por ejemplo, pues en el lóbulo occipital, área de la visión, se encuentra el entorno visual de JCC. En el lóbulo frontal, área cognitiva, los pensamientos, los sentimientos. En el lóbulo temporal, las memorias. Y las personas, según van tocando estas áreas del cerebro, pueden ver en una proyección vertical la visualización de las emociones, de los pensamientos. Y también, ¿no?, en la instalación hay unos objetos físicos que pertenecieron a JCC y que establecen un vínculo, ¿no?, con la imagen digital, con las proyecciones. De alguna forma los objetos, ¿no?, permiten expandir o trasladar, ¿no?, esas imágenes digitales a la realidad física, porque están presentes los objetos. Y los objetos están en unas mesas que tienen unos espejos, y sobre estos objetos hay también unas proyecciones, creando al mismo tiempo un espacio digital, porque las proyecciones al haber espejos rebotan, se escapan de estas mesas, ¿no?, y se proyectan en las paredes y en el techo. Tú trabajas con ciencia, arte y tecnología. ¿Por qué estás interesada en la ciencia, no? Bueno, yo tengo un background multidisciplinar y una formación en diferentes áreas, ¿no?, y me interesa la interdisciplinaridad. Y mi experiencia, ¿no?, en trabajos, en el tipo de proyectos que yo hago, ¿no?, con interactividad, inmersión, las diferentes interfaces que necesitas, es que los puntos de vista de otras áreas, ¿no?, pues pueden ser de ingeniería, de neurociencia, de psicología, siempre contribuyen al trabajo, a los proyectos que yo hago. Entonces, en principio esa es la razón. Me interesa la ciencia porque está muy vinculada tanto a los conceptos que a mí me interesan, ¿no?, siempre tomo conceptos de la biología, de las matemáticas, ¿no?, como no solo a la parte conceptual, sino también a la parte formal, de, como digo, pues de las interfaces, ¿no?, por ejemplo. Bueno, esta pieza es, para mí es curioso siempre, ¿no?, porque no es una pieza nueva, ¿no? La primera vez que se presentó fue en 1992 o 93, entonces era mucho más simple y sencilla, tanto a nivel conceptual como a nivel formal y técnico, porque solamente se utilizaba una proyección, aunque también había una pantalla táctil, pero la pantalla táctil tenía simplemente un dibujo, o sea, no había proyección. Y bueno, pues curiosamente esto fue una casualidad, me llamaron dos comisarios, ¿no?, para que querían la obra, esto fue en el 2007 o en el 2008. Y la primera vez que cuando yo empecé este proyecto,
Realmente es curioso porque yo había trabajado ya mucho con microfotografía y también microscopía electrónica, ¿no? En cerebros de conejo, de neuronas. Había hecho muchas fotografías y bueno, pues me interesaba el sistema de la visión. Bueno, siempre me interesa mucho el funcionamiento de la mente humana a todos los niveles, a nivel de motor, ¿no? o a nivel cognitivo, etc. Y entonces pues en esa época, ¿no? Que son ya muchos años, como digo, 91-92, se me ocurrió, ¿no? Plasmarlo en una instalación en que, claro, la realidad es que ahora que lo pienso, antes de esta instalación yo había hecho un vídeo que era Brain Research, en el cual ya utilizaba esos conceptos. Y en aquel vídeo, Brain Research, un poco la pregunta era, ¿puede la mente entenderse a sí misma? Porque a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como o sea, un sistema superior puede entender a un inferior, ¿no? Pero entenderse a sí mismo es muy difícil, por lo tanto es difícil que la mente se diseccione a sí misma, ¿no? O se estudie a sí misma, porque está al mismo nivel, ¿no? Y parte del problema, ¿no? de que la neurociencia tampoco avanza mucho, ¿no? Pero tampoco puede llegar a entender perfectamente el funcionamiento de la mente. Y esta es un poco la base, el background, ¿no? Luego todo esto se desencadenó realmente porque una persona llegó un día al laboratorio donde yo estaba trabajando, era un laboratorio de informática y de matemáticas, y vino con unas radiografías que tenía. Y ya a partir de esas radiografías empecé a trabajar con las radiografías, eran de la cabeza, ¿no? Y empecé a trabajar con esas radiografías y entonces empecé a poner neuronas y a partir de ahí se originó todo el proyecto. También porque siempre me ha interesado, además esto de si la mente se puede entender a sí misma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una mente normal y una mente anormal, ¿no? Eso también me interesa mucho. Y luego también en la actualidad, ¿no? Quizás una razón para volver a este proyecto no es toda la acción que hay de farmacológica, ¿no? Para el tratamiento de enfermedades mentales, ¿no? Y cómo son entendidas por la sociedad. Los vídeos que utilizo son cortitos, son clips pequeños, pero tienen muchísima manipulación, son muy oníricos, ¿no? Están muy tratados, ¿no? Tienen mucho tratamiento digital, pero no por el hecho de que me interese el tratamiento digital, sino porque era la única forma de conseguir estas imágenes oníricas que yo quería, como peces volando dentro del agua, ¿no? Algo que no puedes hacer, ¿no? Si no haces ese tratamiento digital. Para mí la postproducción digital me interesa desde siempre, desde que yo empecé a trabajar en vídeo, antes de trabajar con ordenadores, porque a mí lo que no me gusta ver es ir con la cámara y grabar, lo que me gusta ver es llegar al estudio y pues producir. Y por eso para mí el ordenador pues fue muy importante, porque me permitió prescindir del referente. Es decir, cuando tú vas con una cámara, inclusive si luego manipulas la imagen, siempre hay un referente, a no ser que hagas biofeedback, ¿no? Sin embargo, con el ordenador se pierde ese referente porque el objeto no tiene por qué existir físicamente. Tú lo puedes crear dentro del ordenador. Eso también sucede si pintas, ¿no? O si dibujas, ¿no? Entonces, un poco el ordenador para mí es como pintar o como dibujar. Y como digo, los vídeos, luego además los vídeos están grabados en diferentes países, en circunstancias muy diferentes, ¿no? Pero todos tienen como una temática del cuerpo femenino, la intervención en el cuerpo, entornos visuales naturales y también de entornos más claustrofóbicos, de cuevas o de acciones, ¿no? De acciones con médicas, etc. Vale. Bueno, lo único que quedaría es el tema del interface o, ¿no? Que sería la tecnología, ¿no? Hablar un poco de interface y de la pieza. En esta obra, ¿no? Utilizo una pantalla táctil que está es una pantalla horizontal con una proyección de vídeo, ¿no? Y cuando tocas las diferentes áreas,
los diferentes lóbulos del cerebro, ¿no? Pues aparecen varias opciones, pues, por ejemplo en la parte cognitiva, ¿no? Aparecen varias opciones y tú puedes escoger cuál quieres ver en la proyección vertical. Entonces para mí era interesante, ¿no? el tener una especie de menú, porque el mapa del cerebro de JCC al fin y al cabo actúa como un menú, ¿no? Y poder tocar esas partes con la mano en vez de utilizar un ratón o otro interfaz más como el teclado, ¿no? Poderlo tocar con la mano y también que en vez de aparecer en esa misma pantalla los vídeos, ¿no? O sea, las visualizaciones de las memorias, ¿no? Que estas se proyectasen en una pared vertical, porque de esa forma el espacio está más expandido, ¿no? Es decir, y es más envolvente, porque, como digo, también me interesa la inmersión, ¿no? Entonces me parecía, además, más usable, ¿no? Es decir, el hecho de que tú tienes una superficie, una interfaz horizontal, vas tocando, ¿no? Y en una pantalla vertical, ¿no? Pues vas viendo el resultado de esta interacción, ¿no? De esa forma el espacio, o sea, digamos que la imagen digital tiene una continuación dentro del espacio, ¿no? Pero como de ida y de vuelta, ¿no? Por lo mismo que también me interesaba utilizar las otras proyecciones, ¿no? Que están en el techo y en las paredes, ¿no? Para crear un espacio digital, pero por el que tú tienes que andar o caminar, ¿no? Y también por eso quería los objetos físicos, ¿no? Para que no todo fuese digital, ¿no? Para confrontar al usuario con una realidad física.